¿Estás considerando comprar casa en el centro de Mérida o comprar para poder remodelar y rentar? Estás en el lugar correcto. Bienvenido a Home Investment. Comunidad, ¿cómo están todos? Estoy muy contento de estar el día de hoy aquí con ustedes porque tenemos a un invitado especial que muchas personas quizá ya lo conocen, pero la verdad es que para nosotros es un privilegio tenerlo en la comunidad de Home Investment porque es una persona que tiene un trayecto bárbaro como arquitecto, pero además algo que me encanta es que es una persona que tiene la sensibilidad y el pulso también del negocio del profesional inmobiliario, porque ahorita vamos a platicar un poquito más de cómo él también ha vivido esa parte. Y se trata nada más y nada menos que de Henry Ponce. Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me estás invitando a hablar de un tema que ha sido mi pasión en los últimos 20 años. Me queda clarísimo. Y pues bueno, para las personas que no te conocen todavía, ¿quién es Henry Ponce? Pues bueno, yo soy Henry Ponce, yucateco. Nací y crecí toda mi vida aquí en la ciudad de Mérida. Me gradué en 1994 en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y desde el 2003 iniciamos a trabajar en rescate de patrimonio de la ciudad, particularmente en el centro de la ciudad, aunque en los últimos años hemos tratado de abarcar otras zonas que merecen la pena rescatarse, como la Colonia México, Buenavista, García Ginerés, Itzimná, la Colonia Alemán. Padrísimo. Yo soy fan de esas colonias. Seguramente ahorita podremos platicar un poquito más. Y yo sé que llevas ya más de 2 décadas, ¿no?, enfocado en esta parte del centro. Y seguramente tienes muchas anécdotas, buenas, dulces, agridulces y seguramente de todo tipo. Pero para ti, ¿qué significa el centro histórico de Mérida? Pues mira, el centro histórico representa nuestra identidad, ¿no? Creo que Mérida se hace Mérida por tener toda esa historia que la vemos reflejada en su arquitectura. O sea, el centro histórico tiene una combinación de toda la historia que nos llegó, todas las corrientes arquitectónicas que sucedieron en nuestra ciudad. Y pues para mí como arquitecto, es un muestrario como un testigo, ¿no?, de la historia de la arquitectura en nuestra ciudad. Eso es el centro histórico. Y pues evidentemente el centro histórico envuelve una tradición muy grande de las familias donde todo inicia, ¿no?, que vivían en este mismo centro en los diferentes barrios. Es por eso creo que interesante lo que ha sucedido en estos 20 años del regresar, ¿no?, la revitalización de esta zona. ¿Cuándo consideras tú que empezó quizá el fervor por el centro de Mérida? Porque sé que no tiene 1 año, 2 años, ni 10 años, tiene décadas. Pero tú, ¿cuándo considerarías que quizá fue este momento importante donde población extranjera, que sé que principalmente volteó a ver el centro de Mérida? Mira, tiene 20 años que los extranjeros empezaron a apostar al centro cuando nadie volteaba a ver nuestro centro histórico. Ahora se ha vuelto de moda. Evidentemente los precios se han ido también para arriba, que es la parte que va de la mano con esto. Pero ahora en los últimos, yo te puedo decir, sobre todo 5 años, es una revolución tremenda en lo que está sucediendo en el centro de la ciudad. Buenísimo. Y justo si hablamos del centro, sé que estamos hablando de muchos barrios, ¿no?, porque hay diferentes crisoles y yo creo que esta parte patrimonial es una ciudad de más de 400 años, pero tiene sus propios parques, emblemas, comunidades. Para ti, ¿cuál sería quizá tu barrio favorito? Que sé que es una pregunta complicada, pero ¿cuál es el que más te gusta y por qué? Pues mira, va a depender para qué. O sea, para mí vivir en el centro histórico creo que le apostaría mucho a lo que esté cerca del Paseo de Montejo, porque esta es sin duda la única vialidad en la que podemos salir y caminar bajo sombra de árboles, etcétera. Pero hay otros barrios que tienen su propio encanto, como La Ermita, que es un lugar, ¿no?, de mucha historia y con una identidad muy especial. El barrio de Santiago, que conserva un mercado que es muy activo, que nunca lo perdió. Santana es otro de los lugares que me interesan mucho, me llaman la atención, pero sin duda para vivir yo le apostaría al Paseo de Montejo. Me encanta. La verdad es que es como tú dices, una avenida que es muy viva, porque además cada vez tiene nuevos restaurantes, encuentras yo creo que experiencias gastronómicas muy padre, pero también el tema de la apuesta cultural es bien interesante, cómo se están abriendo nuevas galerías, otro tipo también quizá
los propios museos, ¿no?, del gobierno municipal que están apostando y estatal para crear nuevos espacios y traen nuevas exposiciones. Yo creo que se está armando un corredor muy interesante y además viene el Parque de la Plancha, ¿no?, que también yo creo que va a revitalizar aún más una zona que, pues, yo no soy yucateco, pero me han dicho varios amigos yucatecos que es una promesa que viene arrastrándose de muchas administraciones pasadas de vamos ahora sí a remodelar la plancha, vamos a remodelar la plancha, pero no sucedía y ahora sí va a ocurrir, ¿no? Es correcto. ¿Tú cómo visualizas más o menos lo que está ocurriendo en ese entorno? Pues mira, sin duda representa un potencial muy grande, ¿no? Sin embargo, con todo lo que sea las expectativas que se han disparado después de lanzar el proyecto de la plancha, los precios igual alrededor de esto se han vuelto de locura. Sin embargo, no dudo que se pueda encontrar todavía oportunidades de inversión en esta zona. La zona del Chembech, que es bastante cercana, es una zona que está en desarrollo, bueno, si me preguntabas hace 15 años, yo ni siquiera lo hubiera considerado, y hoy es una zona en la que la gente, los mismos extranjeros, y afortunadamente igual la gente local, gente de México ya está invirtiendo en esa zona. Entonces, sí creo que es una zona en la que está en desarrollo, ¿no? Y que tiene mucho potencial. Me encanta. Para la comunidad que además nos está escuchando, quiero que sepan que Henry, la verdad es que es muy bueno en los proyectos. Tienen que entrar a su página, ¿no? De verdad, no dejen de entrar al portal, ¿no?, de H. Ponce Arquitectos, porque van a ver todo lo que es el tiempo y los proyectos y las obras de arte que has levantado. Pero para las personas que están pensando, porque yo siempre digo, muchas personas nos buscan en la comunidad de Home Investment pensando en un hogar que puede ser ese segundo hogar para mudarse a Mérida y comprar en el centro, y otros que buscan quizá como negocio, pero preguntan muchas veces, oye Chuy, ¿qué estilos arquitectónicos voy a encontrar en el centro? ¿Y cuáles tú quizás recomendarías y por qué? ¿Y cuáles no recomendarías? Tú ahora sí, con tu voz de experto, ¿qué les dirías? Yo te voy a ser honesto y incluso siendo arquitecto, yo no me fijaría tanto en el estilo arquitectónico, sino como en la ubicación, ¿no? En Estados Unidos bien dicen location, 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 y yo creo que si encuentras la ubicación que se adapta a tu estilo de vida, a partir de allá, lo que sea es bueno. O sea, un estilo arquitectónico no debe ser una limitante para escoger un lugar donde vivir dentro de la ciudad. Sin embargo, bueno, tiene además el plus y el atractivo que existen estilos arquitectónicos y esto va a depender del gusto de la gente. Tenemos estilos arquitectónicos del periodo porfiriano, que es muy romanticista y que es muy clásico, pero también tenemos un estilo que en lo personal me gusta más, que es el estilo colonial español, ¿no? Estas casas de la primera etapa de la ciudad, que son mucho más austeras, como los estilos de los templos o los conventos franciscanos, ¿no?, que son como mucho más espirituales, con una gran escala, pero sin menos ornamento. Y luego tenemos estilos mucho más modernos como el Art Deco, que nos llegó también en los 40s, desde los 30s, o el estilo funcionalista, que hasta en el centro puedes encontrar casas de Middle Century, de los años 50, 60, y pues tenemos toda esta historia, ¿no? Una paleta de arquitectura muy grande que la podemos encontrar en un solo lugar. Me encanta, me encanta. Y además es cierto que puedes encontrar todo tipo de propiedades en el centro. Y para aquellos que están quizá considerando, porque a veces van a entrar en esta parte, ¿no?, de quizá voy a comprar una propiedad y no saben qué es lo mejor, si comprar, restaurar y obtener algo con base en sus necesidades y la idea acompañado de un experto como es el caso de tu empresa, o comprar algo ya restaurado. ¿Tú qué les dirías que tienen que considerar las personas que tienen este dilema de si comprar algo ya restaurado y remodelado para nada más disfrutarlo o mejor comprar algo que tenga todo este proceso de adaptación a las necesidades? Claro. Obviamente respetando pues el contexto, ¿no? Claro. Definitivamente, Chuy, también sucede que va a depender de la oportunidad de lo que encuentres, ¿no? Si tú eres alguien que tiene, pues a lo mejor requerimientos muy específicos, lo mejor es que hagas tu propio proyecto y lo construyas. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de todo lo que involucra en tiempo, ¿no? Porque adquirir una casa y luego hacer un proyecto arquitectónico y luego conseguir los permisos y luego construirla, se te pueden ir 2 años en hacer todo este proyecto.
En ese sentido, si encuentras algo que te complace y ya está hecho, pues bueno, qué mejor que adquirirlo y es llave en mano y te puedes mover de inmediato para allá. Creo que en mucho depende de esto, ¿no? ¿Cuál es el tiempo al que le puedas apostar para tener un proyecto, desarrollarlo o conseguir algo que sea de entrega inmediata? Ok, yo justo mencionaste algo bien importante. Hay muchas personas que están ahorita tratando de subirse a esta moda de comprar una propiedad, ¿no? En un estado de conservación, malo por no meter otro adjetivo, y sobre eso trabajarlo, ¿no? Pero nadie les ha platicado la historia de que al estar dentro de lo que es un centro histórico, zona de monumentos patrimonial y que tiene ciertas características que está cuidando el gobierno, ¿no? Para que no se quizá descuide esta parte del contexto, pues se necesitan ciertos permisos del famoso Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el INAH, también del gobierno municipal con desarrollo urbano y otros que también cuidan el tema patrimonial. Imaginemos que si alguien desde ahorita está pensando en comprar una casa en un estado de conservación quizá malo para poderla restaurar, ¿qué debe de saber en cuanto a los tiempos para poder aprobar un proyecto determinado con estas dos instituciones? ¿Es rápido o toma...? No, definitivamente, y cada vez ha sido más lento todo este proceso. Hay proyectos que nos pueden tardar más de un año, que es triste, pero eso sucede. ¿Por qué toma un año? Porque luego las personas dicen, ¿y por qué toma tanto, che? Yo creo que depende mucho de qué tipo de propiedad, ¿no? Si es una casa que está declarada como monumento histórico, de entrada tiene muchos más puntos para revisar y para que te puedan otorgar un permiso, tiene que pasar por un periodo más estricto. Sin embargo, yo creo que lamentablemente, pues esa es mi percepción, lamentablemente en lugar de agilizar las cosas con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más engorroso. Yo cuando inicié en el 2003, pues pasaba una revisión a la cual yo asistía de manera personal, podíamos defender el proyecto con la mesa de dirección de proyectos del INAH y a lo mejor en 3 meses nos resolvían un tema de permiso, lo que ahora puede llevarnos hasta un año. Entonces, no entiendo mucho, si te soy honesto, qué es lo que ha sucedido. En mucho también he entendido que después de proyectos como el Tren Maya se han canalizado más a atender zonas de posibles asentamientos arqueológicos y entonces están concentrados en eso y entonces tienen un menor tiempo para la revisión de proyectos. Pero esos son rumores, teorías, etcétera. ¿Qué es lo que sí tenemos que conocer? Y yo creo que igual como asesor inmobiliario, quien llega y te pregunta, quiero invertir en el centro, hay que dejarle saber que posiblemente va a tener un tiempo tan largo como de 6 a 1 año, 6 meses o a 1 año, para conseguir los permisos. Eso es importante porque luego es frustrante para un cliente que no sabía de esto y sus permisos no salen al tiempo que ellos quisieran. Oye, y bueno, qué importante lo que mencionas, Henry, porque si solo el viaje de que te aprobaran el permiso pasó 1 año, obviamente en ese año no se construyó ni se restauró absolutamente nada. Entonces, ahora sí, sabemos que tú tienes múltiples unidades de negocio. Una de esas es, puedes obviamente presentar y armar el mejor proyecto arquitectónico, pero también puedes hacer el tema de la restauración. ¿Cuánto tiempo? Y me queda clarísimo que dependiendo de los metros cuadrados de construcción que estamos hablando, el tamaño de la propiedad, pero ya que tienes todos los permisos, ¿cuánto tiempo te tomaría en levantar quizá una casa de 200 metros cuadrados de construcción? Sí, mira, una casa estándar en el centro está entre 200 y 300 metros cuadrados de construcción. El tiempo normal para nosotros es entre 10 meses y 1 año. Esto ocurre por la logística de trabajar en el centro histórico, que pues tienes que ajustarte a horas de carga y descarga, tienes que ajustarte igual a los tiempos de... Sobre todo, imagínate hacer una excavación de una alberca. Entonces, si tienes una casa que existe que no la puedes tirar, no puedes meter una retroexcavadora para hacer la excavación. Entonces, los trabajos son manuales. Evidentemente, esto te ocupa mucho más tiempo al que tuviéramos una retroexcavadora que se echa la excavación en 2 días. Entonces, por estos tiempos y por esta logística de trabajar dentro del centro, cuando hacemos casas allá, nos puede llevar 10 meses, es el periodo estándar. Me encanta. Y con esto yo creo que entonces ya las personas que nos están escuchando van a tener ahora sí una idea mucho más tranquila
de que tiene que ser un proyecto con paciencia. No pueden pensar en querer comprar algo, restaurarlo y que todo este proceso dure 6 meses, ¿no? Claro, Chuy, perdón que te interrumpa, pero también depende mucho de la escala de intervención, porque hay casas que a lo mejor es solo un maquillaje y eso se puede realizar a lo mejor en 3 meses. Pero yo estoy hablando de proyectos de remodelación mayor, donde hay que hacer todas las instalaciones de nuevo, hay que hacer acabados prácticamente desde cero. Oye, te iba justo a tocar ese tema porque también hay muchas personas que nos han tocado, inclusive a veces que vienen de otros países y que están acostumbrados a que las instalaciones sean maravillosas, ¿no? Si estás comprando una casa en el centro, pues cuando hablamos de servicios de agua, drenaje, todas las instalaciones eléctricas, si se compra una casa que está en un estado de conservación malo, ¿se tiene que cambiar todo? Definitivamente. Definitivamente. Muchas de las casas del centro pues tendrán por lo menos 50 años, ¿no? Pero de allá te puedes encontrar casas de 200 años de antigüedad, donde ni siquiera tenían un sistema apropiado de drenaje, que a lo mejor eran albañales de concretos que iban a un sumidero en lugar de una fosa séptica. Y por supuesto ahora tenemos pues la responsabilidad de hacer instalaciones que vayan de acuerdo a la normatividad, ¿no? Que nos exigen y que además nos va a permitir un funcionamiento correcto de esas casas. Pero yo sí creo que todas las casas que hemos intervenido hemos tenido que pues entrar, ¿no?, a las entrañas de estas casas en instalaciones también. Va. Y ya tenemos entonces el recorrido del permiso, ya tenemos esta idea más o menos de los tiempos que va a tomar levantarla. Y muchas personas se preguntan, ok, pero ¿cuánto cuesta? Yo sé que esta es una pregunta que puede ser demasiado general, porque dependiendo de los materiales de construcción que elijan, el tema de qué tan compleja va a ser o no la intervención, como tú mencionaste, la restauración, pero para que alguien más o menos valore cuánto, porque hay personas que a veces piensan que compran una casa de $1,000,000 y que con 500,000 pesos la restauran, ¿no? Y de repente le dices, ¿de dónde sacaste esa idea? Que con 500,000 pesos ibas a restaurar una casa, ¿no? Y me queda claro que son personas que están buscando información, pero ¿tú qué les dirías con un buen proyecto, no? Es que estás tocando dos temas interesantísimos. Uno es la realidad de los costos y la otra es la información que anda suelta por todos lados, que si no tienes una información filtrada y que sea confiable, te puedes topar. Nos ha tocado que han llegado clientes con una idea muy falsa de lo que realmente sucede, ¿no? Y es frustrante porque después de venir a la ciudad encuentran que los precios no es lo que habían leído en alguna publicación. El centro, como comentábamos hace un momento, pues ha tenido un incremento en el valor del suelo, y en la construcción pues va de la mano construir hoy en el centro o en el norte de la ciudad o en cualquier parte. Mira, te va a costar lo mismo. Por eso decía, la construcción la puedes hacer donde tú quieras. Lo más importante, y te va a costar lo mismo, lo más importante es que te ubiques en la zona donde tú te puedas ver a ti mismo disfrutándola, ¿no? Ahora, si me preguntas en precios, un poco lo que hacemos nosotros, que es una remodelación mayor, con ciertos estándares, ¿no? Con equipamiento como de suavizadores de agua, con hidroneumático, aires acondicionados. Pues existe mucho equipamiento en carpintería, por ejemplo, en gabinetes de baño, cocinas, etcétera. Con materiales de primera, hacemos construcciones que van desde los 20 hasta los 25,000 pesos por metro cuadrado. 25,000 pesos yo creo que es el estándar de lo que hoy nosotros estamos construyendo para nuestros clientes. Está buenísimo. Y con esto yo creo que se pueden dar una idea porque es nada más multiplicar este factor por los metros cuadrados de construcción que van a ser restaurados y ya tienen ahora sí un presupuesto estimado, ¿no? Y me queda clarísimo que esto no lo tomen, ¿no?, escrito con sangre, porque cuando se acerquen ya con Henry y estén con todo tu equipo ya podrán saber con exactitud, ¿no?, el monto correcto. Ahora bien, esto me lleva a otra parte importante porque ya decía yo, hay muchas personas que nos buscan porque realmente quieren vivir aquí en Mérida, ¿no? Quieren pasar quizás sus últimos años, o son personas que quizás son relativamente jóvenes, pero quieren visitar continuamente aquí, pasar quizá 1 mes, 2 meses del año y el resto rentarla. Y en ciudades como en Londres, Boston, Nueva York, Buenos Aires, Santiago de Chile, y es muy típico que las personas empiezan a invertir como negocio buscando un muy buen lugar y una muy buena ubicación, pero como negocio, para después rentar en estas famosas plataformas temporales y obtener quizá un cap rate que de repente uno quisiera que fuera
¿no? Este retorno en rentas sobre un 10, 12, 13, 14%. Yo lo que he visto, Henry, y me encantaría conocer tu punto de vista, es que estos rendimientos se están yendo abajo durísimo. ¿Por qué razón? Porque tú lo mencionaste, el tema de la moda y la demanda de comprar propiedades en el centro está haciendo que dos cosas, ¿no? El metro cuadrado de construcción se incremente, pero también, por lo mismo, pues toda esta parte de la deseabilidad hace que las propiedades tengan un valor un poquito más elevado, lo cual hace que peguen los rendimientos. Pero me encantaría conocer tu punto de vista. ¿Es negocio todavía en el centro de Mérida comprar para rentar o cuál es su óptica? Sí, definitivamente yo creo que sigue siendo un buen negocio. Todo va a depender igual de acuerdo a nuestras expectativas, pero una casa a la que le invertiste en diseño, en calidad, definitivamente es una casa que se va a rentar bien, porque aunque hay mucha competencia y todos quienes somos compradores, quienes nos vamos de vacaciones a cualquier destino, pues vamos a encontrar la mejor opción. Y si tú tienes una opción que destaque sobre las demás, pues esta va a ser un producto que sea rentable, ¿no? Que va a tener éxito. ¿Un porcentaje que quieras arrojar más o menos que ahorita te pudiera ofrecer una renta temporal al año? Mira, yo me doy por bien servido y a mis clientes, a los que asesoro, les recomiendo apostarle un 10%. Y bueno, ya tenemos esa parte del contexto, pero algo que también de repente siento que no les platican mucho las personas que hablan de querer vivir en el centro, ¿cuál es el ambiente que vive una persona que va a entrar a vivir en el centro? ¿Es una ciudad ruidosa? Voy a hacer preguntas y son comentarios, porque me ha tocado extranjeros. Que huele mal, que si no huele mal, que si no tiene el buen transporte público. El tema, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que tú le pudieras advertir a las personas que conlleva vivir en el centro, ¿no? Porque la vida no es perfecta. ¿Qué sería ese contexto completo? Pues de entrada, estudiar de origen, que sea una vialidad tranquila en lo que cabe, o sea, que no pasen transporte público, que no sea una vialidad de actividades turísticas, de restaurantes, bares, etcétera, porque estas van a generar ruido, ¿no? Sin duda. Yo preferiría alejarme un poco de estas vialidades. Y a partir de allá, yo he vivido en el centro, viví 4 años durante un periodo, viví 4 años en 3 diferentes ubicaciones en el centro histórico. Y lo disfruté mucho, sorpresa mía que, aunque soy yucateco, nunca había vivido en el centro de la ciudad. Y cuando viví estos 4 años, te puedo decir que me sentía yo como un turista en mi propia ciudad, con un sabor muy especial. Y lo disfruté, claro. ¿Cuáles son los pormenores? No poderte estacionar muchas veces porque no todas las casas tienen cochera, la mayoría no las tienen. Al turista no le importa tanto, fíjate. Yo creo que el mexicano se mueve mucho más en su propio vehículo, pero el extranjero que viene, o el tipo de extranjero que viene a vivir acá, está acostumbrado a caminar y se desplaza de esta manera. Y cuando requiere de asistir a algún supermercado o algo, renta un vehículo o cualquiera de estas plataformas que puedan solicitar el servicio Correcto. de un vehículo, ¿no? Buenísimo. Y de servicio, la parte del drenaje, porque sé que hay muchas leyendas urbanas. ¿Cómo es el contexto de esta parte de lo que es el drenaje, sobre todo para aguas negras en el centro? Porque sé que los biodigestores es algo común y corriente en el norte de la ciudad. De repente hay algunas privadas que tienen demasiada vivienda y el gobierno les exige tener una planta de tratamiento. Y luego se habla que si Mérida o el estado de Yucatán tiene o no este sistema de drenaje. El centro, ¿cómo es un poquito en ese contexto? Evidentemente el centro en su origen no tenía un sistema apropiado de drenaje. Por eso cada vez que intervenimos hacemos una fosa séptica que va dentro de la normatividad, ¿no? del reglamento de construcción de la ciudad. Y también nos ha tocado trabajar con clientes que aceptan la idea de un biodigestor en el centro. Todo esto es viable, es parte de estas nuevas instalaciones que se tienen que hacer a la casa. Pero sin duda quien adquiere una casa es revisar qué tipo de sistema tiene y si no es el apropiado, les recomiendo para no tener problemas y para no seguir contaminando nuestro suelo, tener una fosa séptica de acuerdo a la normatividad. Y me gustó lo que tocaste porque del tema de estacionamiento, ¿no? Hay muchos estacionamientos que yo veo que pagan su pensión mensual para poder resguardar su auto, pero es importante que las personas que nos escuchan sepan, ¿no? Que normalmente
no va a haber casas con estacionamiento, y los que de repente me ha tocado que dicen, bueno, pero le puedes hacer un estacionamiento, ¿no? Creo que puedes comentar aquí seguramente un poquito que a veces dentro de estas autorizaciones del gobierno está impidiendo que se toquen muchas de las fachadas, ¿no? Entonces no hay forma de que se hagan estacionamientos. Es correcto. Va a depender mucho si la fachada es una fachada histórica que esté protegida, que a lo mejor no te permiten abrir un vano para tener una cochera, y también depende de las dimensiones del frente de tu propiedad. Si tienes una propiedad, creo que a partir de 8 metros te permiten hacer un vano de 2,80, que ni siquiera es 3 metros, 2,80 para meter una cochera. Pero el centro histórico tiene propiedades de menos de eso. Nos ha tocado trabajar con casas que se subdividieron en el pasado, hoy no son permitidas, pero tienen 5 metros de ancho. Entonces es imposible tener en 5 metros un vano de 2,80 y otro vano peatonal. Entonces son las limitantes que pues vas a tener cuando piensas en tener una cochera en el centro histórico. Está buenísimo. Oye, y una casa, porque ese dato sí se nos había escapado, de una casa ya remodelada, ¿no? Alguien que vaya a comprar, sé que tú tienes también la unidad de inmobiliaria, ¿no? ¿Qué precio metro cuadrado de construcción para una casa con un diseño de autor? Tú le dirías, estate dispuesto a pagar entre tanto y tanto de una casa ya remodelada por metro cuadrado de construcción. ¿Cuánto tú le recomendarías a una persona? Mira, si es una casa actual, es una casa recién hecha o de pocos años, yo creo que el precio entre terreno y construcción debe oscilar desde 30 hasta 40 mil pesos. Eso es por allá donde yo veo que se mueven los precios en el centro histórico. El valor del terreno, curiosamente, y es un dato bien interesante porque no todos lo conocen, el valor del terreno en una buena zona en el centro histórico, cuando hablo de una buena zona, son los lugares como Santa Lucía, Santiago, Santa Ana, pueden tener precios que se comparan con lo que tenemos en el Country Club, que es una de las mejores zonas que tenemos en desarrollos en la ciudad, y esto puede llegar a costar arriba de 10 mil pesos por metro cuadrado. A mí siempre me gusta hablar un poquito de cuál es, tomando en cuenta que tenemos la voz ahora sí de un experto, cuál es el futuro del centro de Mérida, porque todavía si las personas que nos escuchan empiezan a caminar el centro, van a encontrar que hay casas divinas y ya están completamente restauradas, pero puede ser que las otras dos contiguas están en mal estado. Todavía hay demasiado por hacer en el centro, ¿no?, de la ciudad de Mérida y además ahora con estos nuevos proyectos que llegan de la plancha, entonces pues se sigue extendiendo, ¿no?, este potencial, pero todavía hay muchas casas que están ahí disponibles, pero a veces quizá ya salen un poquito de precio de mercado, complicado para comprar y restaurar. ¿Cuál es el futuro para ti de lo que va a estar ocurriendo como socialmente, culturalmente en el centro de Mérida? Y si tú les pudieras recomendar a las personas que quieren con paciencia invertir en el centro, ¿qué barrios les recomendarías? Mira, el futuro me encantaría saber cuál es. O sea, el futuro no solo del centro, sino de la ciudad me preocupa, porque se están haciendo desarrollos de una manera incontrolada. Quisiéramos, yo creo que quienes nos preocupamos por tener Mérida de la manera más controlada posible, quisiera que pudiéramos tener un balance o un equilibrio perfecto entre los desarrollos y las infraestructuras que tenemos para la ciudad. Sin embargo, si nos concentramos en el centro, yo creo que el centro todavía tiene mucho que ofrecer. El centro histórico de la ciudad de Mérida es muy grande y le falta todavía mucho. Supongo que el futuro va a ser seguirse fortaleciendo, se va a seguir enriqueciendo. El tema creo que todos los mercados llegan a un momento en el que llegan al pico, ¿no? Y justamente es lo que creo que está sucediendo ahora en Mérida. Cuando esto sucede, pues a lo mejor es más sano, porque se estabiliza y se mantiene durante un periodo. Oye, Henry, pues la verdad es que yo estoy muy contento de que tengamos esta conversación. No me gustaría terminarla porque todo ha sido centrado en el tema de lo que es nuestro centro histórico. Pero llegaste a mencionar muy al principio de esta conversación de algunas otras colonias que vale la pena voltear a ver. ¿Cuáles serían esas otras colonias que tú dirías, Chuy, no dejen de voltear a ver estas colonias, las personas que quieren vivir aquí en Mérida? Porque el centro es divino, pero hay lugares que bien valen la pena. Es que estás tocando, creo que un tema que es el que más me apasiona en los últimos años, ¿no? O sea, entender que la ciudad de Mérida no es solo el centro histórico. Yo cuando llega alguien nuevo a la ciudad, pensando en invertir,
les hago un recorrido, Chuy, les hago un recorrido no solo por el centro y todos sus barrios, sino por estas otras zonas que mantienen el sabor de Mérida, que tienen identidad y que te ofrecen un estilo de vida que a lo mejor hasta por mucho es más cómodo, ¿no? O sea, yo vivo aquí en la Colonia México, de acá tienen su casa y mis oficinas están aquí en la Colonia México. Hemos defendido mucho que la gente invierta en esta zona. A mí me encantaría ver más rescates, así como sucedió en el centro histórico. Y yo creo que se va contagiando y la gente empieza a voltear a ver cuando esto sucede, ¿no? Así sucedió en el centro y supongo que así sucederá en estos barrios como Itzimná, que también hemos participado en rescates en Itzimná. Repito, Colonia México, La Buenavista, la Alcalá Martín, que es una de las colonias que más me gustan de la ciudad, que es muy chiquita, la García Ginerés. Y hablábamos de otra que tiene un potencial gigante, que nunca creo que perdió su sabor, y quien vivió allá vivió enamorado de esta colonia, que es la Colonia Alemán, y que también ofrece un estilo de vida muy apto para alguien que decida venir a vivir a la ciudad. Me encanta. Pues tome nota de todo, porque la verdad es que yo creo que has dado demasiadas pepitas, yo lo diría yo, para todas las personas que quieran encontrar un hogar aquí en el centro de Mérida, para los que quieran remodelar. Henry, yo te quiero agradecer muchísimo por todo este espacio, pero también no me gustaría finalizar esta conversación que puedas tú compartir dónde te pueden encontrar, porque Henry es el titular de un despacho de arquitectos súper famoso y reconocido, pero ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cómo pueden entrar en contacto contigo? Si alguien quiere un proyecto arquitectónico, ¿cómo te busca? ¿Qué canales? Mira, es muy fácil encontrarnos con mi nombre en Google. Nos va a llevar a todos los puntos donde estamos. Nuestra página es H. Ponce Arquitectos. En el Instagram aparecemos igual como H. Ponce Arquitectos. Y como Henry Ponce, aparece igual Henry Ponce Arquitecto, aparece mi cuenta de Instagram, donde tenemos igual todos los proyectos que hacemos. Y allá viene toda la información de las casas de administración, de la constructora y de los proyectos que hacemos o los servicios de diseño. Pues muchísimas gracias para toda la comunidad de Human Investment. Espero que se hayan llevado muchísimo valor, porque yo sí me llevo muchísimo valor. Y Henry, gracias por esta gran conversación. Al contrario, gracias. Hasta luego. Comunidad, si esto les gustó, les pido por favor que lo compartan con todas las personas que buscan comprar casa en el centro de Mérida o que buscan comprar una casa en estado de conservación malo para remodelar. Ya tienen la fórmula, ya conocen hoy quién es la persona que los puede ayudar a ustedes a restaurar. Y gracias por acompañarnos. Obviamente, suscríbanse a nuestro canal, denle like y los esperamos para más videos en todo este espacio. Gracias.